está afortunadamente la tecnología y nos ha permitido hacer todas estas cosas en línea. Y obviamente el estallido social, que de alguna otra manera queda yacente, escondido, cambiado, no sé, no tengo respuestas, son de las tantas que me gustaría escuchar, es lo que viene en el futuro. Y también muy determinante es cómo reaccionemos y cómo nos comportemos hacia el futuro. Y en un mundo que además va a cambiar muchísimo. Entonces tenemos todo un conjunto de cosas donde lo que nos espera, lo que viene y lo que está pasando hoy día es tremendamente importante el tema, como le llamamos, desafíos políticos sociales, perspectiva de lo que está pasando. Y qué mejor que tener dos de los más agudos y modernos analistas de la realidad chilena. Debo decir que como organizador siempre cuento con un pequeño sesgo de selección y, y, son dos de las personas que leo rigurosamente cuando escriben algo, ¿no es cierto? Hay otros también, no podríamos haber hecho un club a los que sigo, pero tenemos dos grandes analistas, cientistas sociales, Patricio Fernández, Daniel Mainzui, que nos van a ilustrar. Yo le dije 15, 20 minutos, hay bastante libertad, y después, basado en las preguntas y respuestas de ustedes, y también en lo que sea su propia discusión, tener una conversación con ellos. Así que, por orden alfabético, vamos a partir con Patricio Fernández. Patricio Fernández, escritor, periodista, analista político. Es fundador y exdirector del semanario The Clinic, que en su momento, para quienes recordamos el nacimiento, fue una cosa totalmente disruptiva. Hoy día es parte de la colección de prensa que tenemos y a través de cómo nos informamos. Estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica, ha escrito varios libros y bastante buenos, ¿no es cierto? Recientemente uno sobre Cuba, es panelista de mesa central en Tele 13, radio, invitado frecuente a programas de análisis de contingencia nacional, y obviamente sus columnas de opinión y reportaje acerca de distintos temas al acontecer, no solo chilenos, sino también latinoamericanos, lo han convertido en una de las voces más reconocidas y respetadas en nuestra región. Gusto tenerte aquí, Patricio, te dejo la palabra. Gracias, Pepo. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, como dicen los carabineros. Buenas tardes, buenos días. Un gusto estar acá y bueno, yo comenzaría, tú hiciste la introducción, le dedicaste un buen rato a lo que fue el estallido social. Yo lo último que escribí fue un libro que se llama Sobre la Marcha, que justamente lo escribí en esos tiempos, tratando de seguir a la pata lo que estaba sucediendo. Yo, para efectos de esta conversación y de cualquier otra, me veo más inspirado, no sé, por Carlos Droguet o por Lira Masi o por Manuel Rojas que por Max Weber o Bourdieu o la Saskia Sassen, digamos. Lo digo esto como para poner desde dónde uno habla, es como tratar de narrar también un poco lo que se ve. ¿Y qué fue lo que yo creí ver en ese estallido social al que asistí mucho en la calle? Fui prácticamente todos los días, desde el 18 de octubre hasta los primeros días de marzo, a Plaza Italia. Recorrí lo que pasaba en el centro y en otros sectores. Y quise escribir más o menos lo que veía y lo que yo a su vez pensaba, digamos, en el camino, sin concluir absolutamente nada. ¿Y por qué me remito a eso? Porque después viene la pandemia que pone un manto, digamos, mundial al acontecer nacional, pero si vamos a hablar de dónde arrancan nuestras percepciones de la política hoy día y de lo que está pasando, el lugar en el que la vimos manifestarse de manera más, para algunos dirán brutal, otros palmaria, otros evidente, etcétera, fue en ese tiempo. ¿Qué fue lo que yo vi? Yo estaba ese día, el mismísimo 18 de octubre, estaba entrevistando a pocas cuadras de la Estación Salvador, justamente a Rodrigo Pérez, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Habíamos estado, era la semana en que habían evadido, por lo tanto estábamos conversando de qué había habido ahí. Y lo que pude, una de las cosas, digamos, que me interesó mucho de ver con él, era
cuáles eran los mundos que estaban representados en esa juventud nueva que fueron los primeros grandes protagonistas de esto. Ya me voy a referir a eso en un minuto, pero salgo de esa entrevista con Rodrigo Pérez, llego a la estación Salvador y lo que veo ese día, 18 de octubre, a eso de las 7 de la tarde, es una inmensa multitud de gente bajando por Providencia y la Alameda. Se habían cerrado las estaciones del metro, se había terminado de cerrar enteramente la línea 1 y creo que también la línea 2, pero no lo vi, pero enteramente la línea 1. Y fíjate que en el futuro me fue apareciendo cada vez más esta imagen. Había un mundo que iba en las catacumbas que de pronto salió a la luz. De hecho, esta marcha, si no lo dijera de manera así como bien literal, la creó el gobierno al cerrar las líneas de metro. Hizo salir gente que antes iba por los túneles. Y yo diría que otra cosa más, esa gente que iba en los túneles, lo sigo usando esto como imagen, digamos, iba en unos fardos apretada y de pronto sale a la superficie y el fardo se desperdiga. Como quien dice, por un cauce, un fardo que se suelta y que ve que empiezan a navegar ya no comprimida, sino que dispersa un montón de pajas y de briznas de distintos tipos. ¿Qué es eso que después que uno... Me voy a adelantar a la conclusión para desarrollarla. Yo lo que vi, como principalmente en lo que fueron los días sucesivos, fue, en primer lugar, un cambio cultural que irrumpía con mucha fuerza. Un cambio cultural, un mundo que ya no era el del siglo XX, que ya no respondía a esos cánones, que de alguna manera era hijo de la muerte de los proyectos políticos del siglo XX, que estaba lleno de personajes, lleno de otras pulsiones, otros mundos, otras proveniencias, digamos, que de pronto aparecían. Y por otra parte, y ya vamos a ver qué consiste en esos mundos, y por otra parte, lo que también se iba viendo era que todos estos mundos que irrumpían no respondían a las organizaciones políticas que nosotros conocíamos, se sentían muy lejanos, no le veían legitimidad y al mismo tiempo ese mundo político en sí, ya lejano, entre sí no tenía un diálogo fluido. Por lo tanto, lo que veíamos acá es una mega desintegración de la malla política. Creo que ese es uno de los temas fundamentales a tomar en consideración para cualquier cosa que se piense hoy, digamos, y para adelante. ¿Cómo podría yo graficar ese cambio cultural que irrumpía? Bueno, yo creo que una gran manera de mostrarlo es por la infinidad de personajes distintos y de mundos distintos que habían ahí. Muy lejos esto de lo que algunos querían creer, yo creo que acomodándose a sus propios conocimientos y convicciones anteriores, que esto era algo así como un movimiento de izquierda. Yo tengo serias dudas de que lo definiría así. Otra cosa es que haya partidos y mundos de izquierda que hayan querido hacerse de voceros de esto o de alguna manera hacerle de parlantes amplificadores a algo que sucedía ahí como si fuera o proviniera de ellos. Fue un ejemplo bien palmario de eso fue cuando habló, no sé si se acuerdan, Florencia Lago, esta niña que vivía en Cuba y que habla desde Venezuela y dice que efectivamente aquí sí hay una organización y sí hay qué sé yo. No, difícilmente alguien que vio esto en vivo podría hacerle caso a semejante idea. ¿Por qué? Porque los primeros protagonistas fueron una generación joven posterior a la del 2011. Mis hijos tienen entre 17 y 19 años y ellos eran de esa generación protagonista que durante todas las primeras semanas, a partir del 18 de octubre, estaban en Plaza Italia. Yo conversé y venía saliendo, como les contaba, de conversar con Rodrigo Pérez y después conversé también con Víctor Chanfró, el dirigente de las ACES, que llamó a boicotear la PSU. Estos dos personajes me decían lo siguiente: en el Instituto Nacional no milita prácticamente nadie en partidos cuyo nombres tú conozcas. Según Víctor Chanfró, en las ACES tampoco. Es más, él milita en un partido que tiene una bandera, se llama Juventud Rebelde o algo rebelde, una bandera muy parecida a la mirista,
su abuelo era mirista, pero resulta que cuando le pregunto por Carlos Marx me dice que no le hable tontera, digamos. No habita Carlos Marx en su cabeza, ni hay proyecto socialista de ninguna especie. Es otra cosa interesante que pasaba acá. Habían discursos anti, pero no discursos pro. Yo nunca vi en todo este tiempo ningún rayado que invitara a la construcción del socialismo, digamos. Nunca vi en todo este tiempo nada que dijera que estábamos para construir la revolución, en el entendido de lo que esto fue. Quizás la última generación que vino con un ánimo medio retardatario en ese sentido es justamente la del 2011, que de alguna manera por nostalgia o por, no sé, por, por un diálogo interrumpido en la tradición política, vuelven a algo así como lo antes de sus padres, digamos, y tienen una nostalgia de esa historia, creo que hoy día ya muerta, para insistir en estos niveles de dispersión. Había gente con problemas de salud mental, estaban llenas las murallas de rayados pidiendo distintos eh, antidepresivos, etcétera. Había gente que hacía discursos sola en las calles. Había delincuencia. Había grupos idealistas jóvenes. Había por ahí de algunos partidos. En fin, lo que había era una enorme dispersión. Eso que se llamó primera línea, que se volvió como un fetiche para muchos, a favor y en contra, era un grupo que estaba en Ramón Corbalán con Carabineros de Chile. No son lo mismo la primera línea que los que quemaban buses en los barrios o los que saqueaban supermercados. Definir y construir ese perfil de la primera línea desde ya es algo interesante. Y yo concluía que la gran victoria de esa primera línea era que no se acabara nunca la primera línea. O sea, no, era un lugar de estrellato, un lugar donde encontraba un reconocimiento, donde personas anónimas y seguramente poco escuchadas se encontraban en un lugar de gloria. Aparecían mujeres de cierta edad solas que se daban vueltas por Plaza Italia, mujeres de 50, 60 años, al parecer buscando y encontrando ahí una especie de refugio incluso emocional o algo así como una causa común. En fin, por lo tanto había una mega dispersión que se sentía poco representada o nada por los mundos políticos existentes. Y por otro lado, esos mundos políticos existentes tenían a su vez un problema de diálogo entre sí muy profundo. O sea, tanto así que hubo sectores que sin ser capaces, sin tener ninguna representatividad de lo que estaba sucediendo, le disputaban y terminaron incluso algunos pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera por diagnosticarlo como enfermo de la cabeza. Esa fue una de las últimas escenas para que nos acordemos de lo que estaba pasando en el Parlamento. Vino el coronavirus y detuvo esto. De alguna manera lo cubrió enormemente. A mí me pareció, y me sigue pareciendo, que ese momento este gobierno lo desperdició enormemente en el sentido de en la posibilidad de generar confianza. ¿Por qué? Porque había una unidad de criterios, se producía de pronto una unidad de objetivos que se llamaba la salud. Minutos antes, hasta la primera semana de marzo, que se esperaba que fuera una semana muy dura y muy encendida, los carabineros eran insultados en las calles. Los, la autoridad y todo lo que proviniera de algo así como el mundo de la élite, ese era el gran motor que yo diría que unificaba a todo lo que acontecía en este movimiento, ¿eh? Que es la ruptura de ciertos conceptos de autoridad y la ruptura y el desprecio a la élite o al poder existente. Bajo esto, por supuesto, que están los problemas sociales, que es una clase media que tiene que una generación que mejoró muchísimo sus niveles de vida, etcétera, pero que educó a sus hijos como nunca antes, pero llega a la vejez y resulta que debe mucha plata, debe la educación y más encima recibe una pensión miserable. Por lo tanto, el dolor, o sea, el trauma que se produce ahí más incluso en sus descendientes, o tanto en sus descendientes como en ellos, es muy fuerte. Y dicho sea de paso, me adelanto, es la clase social y la generación que va a tener que enfrentar y posiblemente desequilibrarse y caer a la pobreza en los próximos meses.
que es un tema a ponerle mucha atención porque el argumento justamente de esa precariedad de esa clase media era uno de los argumentos explícitos del movimiento social. Digo esto porque cuando yo digo que aquí lo que yo percibo es un cambio cultural y una gran dispersión política, no estoy con esto negando los problemas sociales, sino que los problemas sociales que pueden haber en muchas partes del mundo se estallan en Chile con esta situación política como cubriéndola o amparándola. Lo mismo que el coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que entonces sucede en este periodo del coronavirus? Pudiendo ser un tiempo de reestructurar una cierta disciplina social, estoy usando unas palabras de Barico, escritor italiano, que efectivamente en los primeros días se da obediencia a la autoridad, un cierto orden detrás de objetivos comunes, salieron los carabineros esta vez a ser los encargados del orden público y de la administración de la pandemia, salieron los militares, se instaló un toque de queda que yo no sé si en todas partes del mundo, entre paréntesis, llevan tanto tiempo con toque de queda. ¿Eh? Yo creo que nosotros somos como expertos en toques de queda, pero llevamos acá no sé cuántos meses de toque de queda y nadie chistó. En fin, se estableció un estado de excepción al día siguiente de que a Piñera, un mundo no menor, lo estaba tratando poco menos que de tirano y torturador. Instala esto y todos callados, pero no se aprovechó eso, sino que más bien este gobierno, con algo que ya se ha dicho mucho, con una personalidad especialmente en el presidente muy exitista, parece que se sintió aliviado, feliz y ganador en lugar de sentir que tenía que aprovechar el tiempo porque la bomba seguía latiendo o haciendo tic-tac debajo de sus pies. La acabábamos de dejar hace muy poco rato atrás. Se ha dicho mucho en el último tiempo. Ahora, perdón, otra cosa, esta dispersión y este estado de cosas era lo que volvía tan coherente la idea de un proceso constituyente. A mí al menos siempre me lo pareció así, que era el futuro y no el pasado lo que le daba sentido a un proceso constituyente y a una nueva constitución. Y hoy día, en medio de la pandemia y post-pandemia, esta percepción se me multiplica por 1000. No es la ilegitimidad de la constitución del 80, no es el recuerdo de una constitución hecha en dictadura, no es exactamente la lucha contra el sistema neoliberal consignado en un Estado subsidiario, etcétera, etcétera, sino que más bien es la irrupción de nuevas generaciones, la aparición de circunstancias completamente nuevas, el enfrentarnos a unas condiciones de comunicación tecnológicas, de relaciones humanas enteramente distintas, la existencia, la desaparición de grupos intermedios con la fuerza que tenían antes, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, etcétera. Todo esto y esta dispersión generaban y generan la necesidad de un acuerdo nuevo, como forma de pacificar. Yo creo que la pandemia, y con esto voy cerrando para entregar la palabra a Daniel, la pandemia nos ha revelado de manera ya radical que estamos experimentando no solo una enfermedad, sino que un universo de relaciones muy nuevo. Esto mismo que está sucediendo acá, que nosotros estamos haciendo, se hacen fiestas por Zoom, en las que participa gente de distintas partes del mundo y donde la gente se viste, se peina y se pinta frente a una pantalla y baila en conjunto. El otro día yo vi pasar a mi hija con una chaqueta de cuero enteramente pintada y hasta con perfume al segundo piso de mi casa con una botella debajo del brazo, como quien emprende un viaje a una discoteca, digamos, de última generación. En fin, o sea, yo creo que la pandemia va a ser recordada, además, va a ser el hito que grafica un cambio cultural y un cambio epocal especialmente inmenso. Eh, Ese cambio epocal requiere sin ningún lugar a duda un nuevo pacto, una nueva conversación. Hoy día la estamos viendo en la política contingente en función de algunas cosas puntuales, la economía, eh, eh, la, y supongo que lo harán también respecto de la salubridad, pero pasado mañana en la mañana, cuando retomemos el tema constituyente,
es de imaginarse que lo vamos a retomar o debiéramos retomarlo con nuevos bríos y nuevas visiones. O sea, no es, creo que nos abre la posibilidad de volver a buscar una cohesión en función ya no de lo que nos diferenciaba del pasado, sino que de discusiones hacia un futuro que hoy día no muestra horizonte, que no tiene proyectos que constituyan ni a la derecha ni a la izquierda. El 18 de octubre terminó de alguna manera un cierto discurso neoliberal, voy a usar esta palabra porque no se me ocurre otra, en la que estaban implicados no solo los economistas de derecha, sino que podríamos decir buena parte del mundo económico chileno completo. Habían unas convicciones que fueron muy rápidamente desplazadas. Y habría que decir que antes de eso yo estaba dedicado justamente a narrar el fin del socialismo en América Latina. O sea, estaba yendo mucho a Venezuela, acababa de sacar un libro de Cuba, otro de Nicaragua, y puedo testimoniar que estamos hablando ahí de proyectos completamente muertos. Quienes los viven como amenazas contingentes es gente que no ha cambiado de alguna manera su cárdex de miedos mentales. Pero estaría bueno que lo sustituya, porque la dispersión en la que estamos, la rareza de elementos con que convivimos, la dificultad de una malla social que pueda llegar a cada uno de ellos y hablar en su nombre, está totalmente desarmada. Por lo tanto, en la tarea, hoy día el gran reto justamente se va a llamar la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad difícilmente la van a dar solo los políticos que conocemos, difícilmente se va a arreglar, digamos, en esa pecera de políticos que hoy día resulta tan lejana que es como que estuvieran en Marte y además peleando dentro de la pecera. Son un lote de pescados que están en otro planeta discutiendo además sin capacidad de ponerse de acuerdo, aunque ahora hay luces de que algo así puede suceder. Y para terminar, solo decir que en estos tiempos en que se ha vuelto a hablar de la importancia de los técnicos, de la importancia de los saberes expertos, yo creo que vale la pena recordar y mirar alrededor para que nos demos cuenta de que lo que también ha retomado un valor impresionante es la buena política. Recorran los países del mundo donde ha sido bien manejada la pandemia. Recorramos cuáles son los lugares donde en cambio está cundiendo el desastre. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando en lugares que tienen justamente una gobierno o populistas o institucionalidades desmembradas? Y mi temor en Chile justamente sería solamente eso, cómo generar gobernabilidad y cómo hacer que las soluciones técnicas en un momento como este consigan un respaldo que las haga viables. Lo dejo por ahí de momento. Muchas gracias, muy provocador. Obviamente nos quedan muchísimas dudas, pero continuamos y sin lugar a dudas se nos van a multiplicar estas dudas porque tenemos a Daniel Mansuy, a quien quiero agradecer su participación. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Rennes, en Francia, es máster en Filosofía, licenciado en Humanidades, mención Historia y Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es académico en la Universidad de los Andes, columnista en el Mercurio, panelista de actualidad en Radio 13, además investigador asociado del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, que también tengo que reconocer que es uno de los grupos de investigaciones sociales más interesantes del país, donde uno escucha cosas nuevas, donde uno se informa y lee y aprende a pensar, que es lo que interesa, y nos hace pensar y permanentemente nos cuestiona y nos motiva a reflexionar. El año 2013 fue elegido entre los 100 jóvenes líderes de la revista El Sábado del Mercurio. Sin más, Daniel, muchas gracias por estar aquí y te dejo con la palabra. Muchas gracias, José, por la invitación, por poder acompañarlo hoy día en esta reflexión en torno a lo que está pasando. Les pido disculpas de antemano porque aquí pueden haber pequeños invasores en algún momento, los tengo controlados en otro lugar de la casa, pero esto siempre es un poco incierto, ¿no? Pero en principio deberíamos estar tranquilos. Quería decir tres cosas o tres ideas. La primera es recoger algo que decía Patricio, que me parece muy pertinente, que es decir, bueno, el 18 de octubre fue un movimiento anárquico.
no anarquista, sino que anárquico en el sentido de que no había orden, no había propuesta, no había petitorio, no había programa político, había un malestar más o menos difuso, eh, que no tenía voluntad, al menos en un primer momento, de cuajar políticamente, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención de ese movimiento es que nunca tuvo liderazgos claros, ¿no? Nunca hubo nadie que pudiera encarnar algo así como el 18 de octubre, ¿no? Hasta el mayo del 68 francés tuvo voceros, ¿no? Aquí no hubo voceros, ¿no? Y eso naturalmente lo hace muy inédito, lo hace muy complicado de procesar políticamente, porque no hay nadie con quien sentarse a conversar. Eh, y lo hace también muy novedoso y muy difícil desde el punto de vista de la articulación política, ¿no? Y es quizás el mejor síntoma de esto que intentaba describir Pato, que con lo que estoy de acuerdo, después tengo otros desacuerdos, pero que hay un desajuste brutal entre la clase política y lo que está pasando en sectores muy importantes de la población, y hay como una negación total de cualquier representación o cualquier representatividad, ¿no? Había muchas canciones, yo creo que las canciones de Los Prisioneros servían mucho para entender lo que pasó en octubre. A mí me gustaba mucho, lo estamos pasando muy bien, pero creo que también había una muy importante que era no necesitamos banderas, ¿no? No queremos que nadie nos represente y Jorge González ya lo había dicho hace 35 años más o menos, ¿no? Sin embargo, el problema, y aquí es donde estamos enfrentados, y es porque el octubre se nos terminó superpuesto por la pandemia y nadie sabe muy bien cómo se va a reconducir todo esto, es que si es que la pandemia nos demostró algo, es que requerimos orden, autoridad y representantes legítimos para ordenar nuestra vida colectiva. Entonces, eh, no hay nada más, no hay nada más brutal en el sentido de hacer notar nuestra interdependencia que un virus, ¿no? Y por tanto necesitamos autoridad que coordine nuestras acciones y sin embargo parece que no tenemos autoridades legítimas. Entonces, a la misma policía y a la misma autoridad que pensábamos que era completamente ilegítima hace tan solo 4 o 5 meses, hoy día le exigimos que restrinja fuertemente nuestras libertades individuales, ¿no? Y allá hay algo complicado, hay algo un poco esquizofrénico incluso, ¿no? O sea, no. Hace pocos meses horadábamos todo principio de autoridad porque nos parecía que este Estado era completamente ilegítimo y hoy día resulta que nos puede gustar o no quien lo representa, pero lo necesitamos más que nunca, ¿no? Y muchos de nuestros problemas, yo creo, tienen que ver con esto, ¿no? Que hoy día queremos que se respeten todas las medidas, ¿no? Ya voy a ir a esto, el gobierno sin duda que ha cometido errores, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos una disciplina social, la palabra es fea, pero ya que lo ocupó Patricio, lo voy a ocupar yo también, digamos, necesitamos una disciplina social que requiere un estado en orden que la pueda poner en marcha, ¿no? Y eso entra en tensión con lo que pasó en octubre, ¿no? No sé si estamos preparados los chilenos, digamos, para enfrentar esa disciplina por la que terminan pagando muchas veces justos por pecadores, ¿no? Ha habido mucha polémica en el diario por el encierro obligatorio a los mayores de 75, entiendo, ¿no? Y claro, uno diría, ¿y por qué no pueden salir si lo hacen respetando ciertas normas, ¿no? Yo agregaría algo parecido, ¿no? En Chile usted puede sacar a pasear un perro, pero no puede sacar a pasear a su niño chico. Hay algo extraño ahí, ¿no? Hay algo profundamente extraño en eso. Y lo digo porque tengo niños chicos y no tengo perro. Y por tanto, en principio, yo no puedo salir a pasear a mis niños, ¿no? Pero si tuviera un perro, podría salir. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque hay que restringir al máximo las libertades porque parece que nuestra disciplina social no permite esas pequeñas salidas de aire. La segunda idea tiene que ver con lo siguiente, que conecta con esta, es cómo el sistema político asume o recoge todo este caos y este desorden, ¿no? Y decía que el gobierno ha cometido errores cuando vio unos números levemente positivos, efectivamente pecó de mucho exitismo, sin duda, es fácil decirlo hoy día, pero también se dijo en su minuto, se precipitó por muchos buenos motivos quizás, pero parece evidente que se precipitó y eso naturalmente que terminó ahora dando más su propio nivel de confianza, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos una oposición que está encerrada en sus propios problemas, ¿no? No tenemos que olvidar, el tiempo pasa muy rápido, digamos, y pasan muchas cosas, que la oposición no logró unirse para elegir un presidente en la Cámara, ¿no? Y eso es un problema que sigue estando ahí y que sigue un poco distorsionando su propia vida política, porque algún minuto tendrá que repetir esa votación y la oposición va a requerir unidad, ¿no?
Y me parece que la oposición tiene una voluntad que va a tener que revisar en algún minuto, que es una voluntad de debilitar al presidente, ¿no? Cuando digo al presidente no digo solo a la persona de Sebastián Piñera, sino que de debilitar la autoridad presidencial. Yo creo que este problema no tiene que ver con Sebastián Piñera, sino que está integrada a la discusión constituyente que va a venir después, y la discusión que me parece a mí que subyace a todo esto es respecto al régimen político, ¿no? Yo creo que buena parte de la izquierda quiere debilitar la autoridad presidencial para debilitar el presidencialismo en Chile, ¿no? Y eso es algo que yo creo que hay que tener en mente. Sin embargo, en una pandemia, la autoridad del presidente o del ejecutivo, como uno quiera llamarla, es más importante que nunca, ¿no? Entonces, la oposición está ahí enfrascada en un problema de no querer darle nada al ejecutivo y que al mismo tiempo yo creo que se va a ver obligada en algún momento a hacerlo. Y esto se mezcla con un tercer problema que tiene la oposición, que es justamente algo que a mí todavía me cuesta mucho entender, pero supongo que a mí que se me va algo, ¿no? Que es la, la dificultad que tienen las oposiciones para asumir que son varias oposiciones, ¿no? Y que por tanto no tiene ningún sentido pensar que pueden actuar de manera unitaria salvo en acuerdos muy puntuales, ¿no? Porque hay demasiados mundos y vocaciones distintas. En ningún lugar del mundo, por decirlo así, la izquierda reformista actúa de consumo y con facilidad con la izquierda más dura y menos reformista, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que hay que tomar nota y que lo más sano para todos los sectores políticos, porque todas estas reivindicaciones son legítimas, es que se tome constancia de que hay proyectos políticos distintos, ¿no? Y que no es ningún pecado para aquellos que son más moderados o más reformistas llegar a acuerdos con el gobierno en un determinado momento, ¿no? Y esto me conduce a la tercera cosa que me interesaba apuntar, que es algo de lo que también hablaba Patricio, que son el proceso constituyente, ¿no? Que a mí lo que más me preocupa, y lo ha dicho Pato también en otro lugar, son las condiciones para el diálogo, ¿no? El diálogo no es algo que surja de la nada, ¿no? No hay que haber leído todo Gadamer para entender esto, ¿no? El diálogo requiere ciertas condiciones básicas que no vienen dadas y que uno ve más bien ausentes en el Chile de hoy. O sea, hay poca disposición al diálogo democrático y mucha disposición a la crítica inmediata y rápida, ¿no? Camus tiene una definición muy linda de la democracia, ¿no? Dice, la democracia es admitir que, uno, puedo estar equivocado, y dos, que incluso del error del otro puedo aprender, ¿no? Probablemente no estoy equivocado, yo tengo la razón, pero incluso del error del otro tengo que aprender algo, ¿no? Y eso requiere una disposición, casi diría una disposición político-moral, por llamarla así, que uno la ve ausente, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que necesitamos un diálogo o que necesitamos reconstruir los puentes. Me pregunto sobre las condiciones de ese diálogo y también me pregunto por las expectativas puestas en ese diálogo. Y aquí tengo sí una disonancia, una disonancia con lo que decía Patricio. Sin duda, Pato, hubo un cambio epocal en el 18 de octubre, eso no cabe ninguna duda. Hay una nueva generación que emergió, nuevos códigos, pero esos nuevos códigos van a tener que reconducirse, les guste o no, por la vieja política, porque no hemos inventado otra manera para ponernos de acuerdo, no hemos inventado otra manera para articular la vida común, y van a ser los políticos los que van a articular esto, los más viejos, los más nuevos, con reelección, sin reelección. La humanidad no ha inventado un modo mejor de resolver nuestras diferencias de modo pacífico que la política. Uno podrá corregir sus mecanismos, uno podrá corregir sus instituciones, pero no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera, y yo creo que cuando uno constata que hubo un cambio epocal el 18 de octubre, ok, uno lo constata, pero ese cambio tendrá que reconducirse por la misma vieja política que ha habido siempre, ¿no? Y ahí es donde yo a veces veo como una sobreexpectativa, ¿no? De aquí no va a salir un mundo completamente nuevo, no vamos a encontrar un país completamente unido porque tenemos diferencias profundas. Si eventualmente, si el diálogo es bien conducido, podemos reencontrar ciertos consensos, pero no va a emerger algo así como un mundo nuevo ni nada parecido. Va a ser la vieja política la que va a volver por sus fueros, ¿no? Y por eso, y con esto termino, a mí siempre me ha parecido que una de las posibles consecuencias de lo que pasó en octubre puede ser muy paradójica. Si acaso es plausible lo que decía antes sobre la crítica al presidencialismo, es que las viejas oligarquías partidarias recuperen el poder que el presidencialismo les ha quitado, ¿no? Y esta es una vieja disputa en la historia de Chile que viene, digamos, desde los albores de la República, pero la paradoja sería la siguiente, ¿no? Es posible que la gran conclusión del 18 de octubre
sea que las oligarquías partidarias recuperan el poder que hoy día reside en el Ejecutivo. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Le recuerdo a nuestros invitados que pueden, hay una sección de preguntas y respuestas donde pueden sus preguntas. Aquí hay una pregunta específica, Patricio, pero yo la voy a hacer directo y después seguir un poquito con cosas más generales que se han ido sumando. Pero pregunta interesante, dice, tu tono es con cierto romanticismo el 18 de octubre, pero ignoras los asaltos, delincuencia, la violencia. Yo agregaría a eso parte de los problemas económicos que se suman a la pandemia son los que traíamos de una desaceleración económica producto del el 18 de octubre. Las pymes, ¿no es cierto? Todo lo que significó mucha actividad además de contacto social, ¿no? Porque mucha de la gente que tenía problemas era que se había reducido mucho el espacio para eso, dado los problemas de violencia. Pero eso es un agregado. Pero la pregunta es si se puede separar el tema de la violencia con este tema de la nueva generación, de las nuevas demandas y del reencontrarse. Mira, voy a contestar lo más concretamente posible eso primero para después contestarle un par de cosas a Daniel, que donde ve diferencias yo no creo que las haya muchas. Yo le puse el énfasis en lo que hablaba antes de lo que sucedió para el 18 de octubre. No tengo ningún romanticismo con el 18 de octubre, la verdad, sinceramente. No, conocí y le vi esas caras. Creo que entre las múltiples caras de ese caleidoscopio estaban la presencia de determinadas emociones, sí, y Carlos sería mentir, y de emociones virtuosas, digamos, pero al mismo tiempo poco dibujadas, o sea, lugares de encuentro, gente que se sentía que estaba manifestándose, que estaba haciéndose escuchar, en fin, todo eso estaba. Y también estaba la violencia. A mí el temor que me da es, al concentrarse solo en la violencia, es el riesgo de que el fuego encandile en lugar de que ilumine, porque quiero recordar que mientras estaba ese mundo de violencia, nunca bajó de en torno al 70% el apoyo a las movilizaciones. Y ese dato es bien curioso, ¿eh? Y es más, llegó a ser como el 80, muy cerca del 18 de octubre, bajó durante el verano en algún momento, pero en marzo volvió a subir. Por lo tanto, y esto mientras gente sufría de la violencia, etcétera. Y aquí voy a responder esa pregunta con otra que también la voy a mezclar con un comentario que hacía Daniel. Ese orden social o esa disciplina social o esa gobernabilidad que tiene que conseguirse con la autoridad presidencial o la que sea, yo creo que no hay ninguna fuerza pública capaz de ejercerla, salvo que tú directamente decidas pasar a algo así como el ámbito dictatorial. O sea, se puede poner orden en Chile cuando haya algún tipo de caos matando unas 10.000 personas, yo creo que sí. Sí. Y se genera el orden de los cementerios. La idea del proceso constituyente para mí, mucho más que la esperanza de la solución de todos los problemas, del comienzo de un mundo nuevo, de la revelación del paraíso en la tierra, de la construcción del mundo perfecto, etcétera, cosas en las que no creo ni he creído nunca, tiene que ver con que es la apuesta democrática para generar esa gobernabilidad. Si tú incluso me preguntas si yo tengo una perspectiva muy optimista de que esto vaya a suceder de manera magnífica, no, creo que es muy difícil. Creo que es una construcción compleja, pero una construcción compleja a la que yo no renunciaría por ningún motivo. Y lo voy a vincular esto a la pregunta de la violencia, de lo que supongo que está también detrás de esa pregunta de la violencia. Parte de la defensa que yo haría de un acuerdo, del proceso constituyente, de escuchar las voces y de generar diálogo, es justamente porque una de los elementos que se reveló también en el 18 de octubre era el elemento delictual en medio de la violencia y delincuencias de distintos tipos. Se especuló mucho con la influencia narcotraficante. Nunca se demostró mucho, pero estoy seguro que está. Pandillas.
grupos, como me decía un amigo, el Lalo Meneses, fundador de los Panteras Negras, en Renca, entre que hay influencia de la tele, de las películas y de nuevas formas delictuales del extranjero que también encuentran su cabida en Chile en medio de las migraciones, en fin. Yo me temo que si no se teje y no procuramos mejorar el tejido social, es decir, de alguna manera esto también se llama la politización en el mejor sentido, o sea, de que organizaciones intermedias o qué sé yo, lleguen a muchos lugares, la posibilidad de que esa violencia delictual que vimos en su momento, vuelva a tener un rol protagónico, siendo casi organizadora de barrio, no es menor. Me ha venido el fantasma de que en los años 80 las ollas comunes estaban en manos de la iglesia, hoy día no hay tal. Y si la mano generosa que llega antes que el Estado se llama los grupos narcos del barrio, y si el que oferta comida abriendo y desarrajando un supermercado parecen ser estos malos que luego entra después un mundo necesitado. Entonces, la importancia del tejido y la política no es ignorando las escenas de violencia. Yo te diría más, es en buena medida, y me lo guardo como carta escondida, a partir de los peligros de esa violencia. O sea, ¿significa esto además que una vez que nos pongamos todos de acuerdo se acabó esa violencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así como si empieza un diálogo entre el mundo político y un acuerdo respecto a determinados puntos, tampoco se va a acabar el riesgo del estallido social. Pero al menos le cambiamos la música de fondo. Al menos no aparecen en lo institucional mundos que se aprovechen de eso que va a acontecer, sino que más bien vemos el modo en que el Estado llegue de manera cohesionada, cercana y amable y se adelante incluso a las ofertas delincuenciales. Yo creo que ese es el sentido que le doy a ese tejido y pongo el énfasis en esos mundos diversos, dispersos y raros que estaban en el estallido social, más que en el fuego, en la quema y en los delitos, porque creo que ese, que es evidente, fue muy fuerte y muy radical, eh, no puede impedir que veamos ese extraño fenómeno que fue que a pesar de esa violencia, el movimiento siempre tuvo un apoyo mayoritario. Gracias, Patricio. Una pregunta a Daniel y si quiere también contestar algo de los comentarios que ha hecho Patricio. Es que tú hablas de que obvio es muy difícil cambiar el modelo o hacer cambios, pero ¿dónde ves tú las resistencias o cuáles son los problemas de generar esos cambios? ¿Es porque hay resistencia o porque el país se va a acomodar a lo que tenemos? Sí, no, mi punto era quizá incluso un poco anterior, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, yo recojo y entiendo lo que dice Pato, lo que pasa es que en la demanda por la constituyente se mezclan tantas cosas que a veces es posible distinguirlas, ¿no? Y por supuesto que a mí personalmente la versión de Pato creo que es la mejor posible, ¿no? Decir, esto es muy difícil, vale la pena apostar, aunque sea muy difícil, ¿no? Pero mi punto un poco previo es, si es que nos cargan los políticos, si es que estamos desconectados de los políticos, en una asamblea constituyente, bueno, van a ser las mismas lógicas partidistas las que van a primar, ¿no? Porque quienes saben hacer campaña, quienes tienen recursos públicos para hacer campaña, que tienen cuadros preparados para eso, son los partidos políticos. Y por tanto, por decirlo así, si nos carga la Cámara de Diputados, bueno, la Asamblea Constituyente va a ser electa con el mismo mecanismo, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo, o creo que la pregunta que vale la pena formular, es cómo va a ser posible que de allí emerja algo tan radicalmente distinto de lo que tenemos hoy día, ¿no? No digo que sea imposible, porque como dice Pato, probablemente es muy complejo, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Probablemente eso sea cierto, pero yo moderaría mucho las expectativas respecto de que ahí va a haber algo así como una pureza que nos va a hacer emerger una nueva realidad chilena ciudadana, ¿no? No van a ser las mismas dinámicas políticas, los mismos operadores políticos. Ojalá que haya mecanismos para los independientes, pero ya se sabe que eso es muy difícil por una serie de motivos, ¿no? Entonces, mi punto es, tenemos que reconciliarnos nosotros con los políticos y los políticos con nosotros también, por supuesto,
Pero tenemos que aceptar que los políticos son los que tenemos, son los que nosotros hemos elegido. Uno puede echar de menos políticos de antes que tenían otra visión, pero en fin, por decirlo así, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es lo que tenemos, y ellos van a ser los encargados de articular esto. Ojalá surjan nuevas voces, y cuando digo nuevas voces no me refiero solo a una cuestión de edad, ¿no? Sino que o- ojalá surjan voces que sean capaces de conectar más directamente con lo que está pasando, ¿no? Porque creo que además que uno de los grandes espejismos que tenemos es que los jóvenes traen nuevas formas de hacer política. Eso puede ser cierto y puede ser falso, ¿no? No he creído nunca en la virtud en la virtud de la edad, digamos, como un mérito, ¿no? Y me parece que esto cruzaba esta discusión que hubo en el Parlamento hace pocos días sobre el límite a la reelección. Lo segundo, simplemente para confirmar, o no sé si confirmar, pero para complementar lo que decía Pato, ¿no? Naturalmente, la violencia debe ser condenada y cuando ocupamos la violencia como método político tenemos un problema y eso hay que condenarlo y uno espera a todos los sectores, ¿no? Pero al mismo tiempo que se dice eso, hay que entender las causas de esa violencia, ¿no? Y por qué tanta gente se siente impelida o piensa que la violencia es el único camino, ¿no? Yo creo que las dos cosas es muy importante decirle al mismo tiempo, ¿no? Cuando alguien de derecha le dice al de izquierda hay que condenar la violencia, el de izquierda tiende a decir es que hay que entenderla. Y cuando alguien de izquierda le dice al de derecha hay que comprender la violencia, el de derecha le dice antes hay que condenarla. Bueno, hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Y yo desafío a alguien que lea un libro que a mí me parece muy importante en Chile, que es una crónica que se llama Zamudio, Solos en la Noche, Zamudio y sus asesinos, de Rodrigo Fluxa. El asesinato de Daniel Zamudio fue leído en clave homofóbica por la élite. Ok, eso es cierto, era homosexual Daniel Zamudio. Sin embargo, Fluxá en ese libro dice, ojo, aquí había algo mucho más profundo. Y relata la vida de Daniel Zamudio y sus cuatro asesinos, cinco personas, ¿no? Cinco personas criadas en la marginalidad, en torno al narcotráfico, la violencia intrafamiliar, sin horizonte vital, con la publicidad de la televisión que les muestra mundos a los que nunca puede acceder, mala educación pública, y uno dice, bueno, esa juventud y esos jóvenes, ¿qué horizonte vital tienen fuera de la violencia? Por favor, no los quiero condenar a la violencia porque creo en la libertad humana, es muy importante, ¿no? Pero sociológicamente hablando, tenemos unos bolsones de pobreza y de marginalidad y de mala educación hace muchos años que son brutales. No los hemos querido mirar, no hemos querido hacernos cargo, como bien dice Pato, las instituciones intermedias que antes contenían ya no existen, y por tanto nos encontramos frente a una masa que no comprendemos, que no conocemos y que hemos dejado abandonada, ¿no? Y que hemos dejado abandonada, yo creo que la comprensión sociológica y política de ese fenómeno es fundamental para entender esto, ¿no? Hay gente a la cual, hay sectores enormes de la población a la cual no le hemos dado razones para adherir moralmente al sistema, ya ni siquiera digo al modelo, ¿no? Sino que a las reglas básicas de una civilización democrática, por llamarla así. Y ese problema ha sido nuestro. No es de ellos, quizás ni siquiera es principalmente de ellos, ¿no? ¿Qué hemos hecho por educarlos y por hacerles sentir que este sistema también, de algún modo, va en el beneficio de ellos, ¿no? Y son esos círculos viciosos de marginalidad los que no hemos atacado y los que no hemos querido mirar, porque durante muchos años fuimos muy complacientes respecto de que nuestra modernización económica iba a acabar con esos problemas. Y bueno, hoy día sabemos que no acabó, es más, que produce incluso más tensiones, porque la disolución de los vínculos sociales justamente disuelve esa sociedad intermedia que antes contenían, y hoy día nos enfrentamos frente a ese problema. Yo creo que en Chile no hay nada más urgente que hacerse cargo de eso, ¿no? Gracias. Primero quiero rescatar tu comentario diciendo primero tenemos que entender. Pasa mucho a los cientistas sociales cuando estamos en algunas discusiones, en algunos chats, uno trata de explicar algo y se le acusa como que lo justifica. Y hay una diferencia bastante brutal. Nosotros lo primero que tenemos que tratar para resolver los problemas es entender. Pero los quiero situar en algo que a mi juicio es como relevante. Primero, mi sensación es que esto va para largo. Nosotros vamos, y va a cambiar. O sea, de aquí a fin de año, por lo menos el distanciamiento social, la probabilidad de que se vuelva a normalidad es cero. O sea, nosotros incluso pensamos que todo el año puede ser académicamente online. Hay otras prioridades en el país de acercarse, o sea, los niños, ¿no es cierto? Que también tengo, yo no tengo niños de la edad de los de Daniel, pero también siempre me ha llamado la atención de que pueden salir los perros y no tienen los padres con niños media hora para poder salir. Es una cosa bastante, y bastante rara también nuestra lógica, ¿no
es cierto?, nuestra manera de tomar decisiones, pero son algunos problemas que tenemos. Pero esto viene para largo. Yo he visto un fenómeno, y lo mencionaron ustedes dos. Patricio fue más explícito cuando dice, mira, hay mucha revalorización de la técnica. A mí me da la sensación que muchos de los líderes del Twitter, del estallido social, se quedaron sin discurso en la pandemia. Como que no hay una respuesta, porque la respuesta viene mucho de lo técnico, viene de lo sanitario, viene de lo económico, ¿no es cierto?, viene de esa área más que el reclamo o el descontento. Entonces, pensar un poco, y me gustó mucho también el punto, y también lo atacaron los dos, de la buena y la mala política, que al final este no es un problema de predominio de los técnicos, este es un problema, esto lo van a salvar la política, una buena política que lidere, que conduzca. Hemos visto señales, como decía Patricio, positivas en lo más reciente, ¿no es cierto?, el gobierno, las posibilidades de hacer acuerdos. La pregunta mía y el tema como general es, ¿qué pasa con los liderazgos? ¿Cómo cambia, o en un año más vamos a hacer lo mismo? Porque a mí me impresiona mucho. Yo creo que la política, en primer lugar, como en general, se ha quedado, y dado las dificultades que tenemos, como mismo Daniel dice, una oposición desperdigada, una política en general con bastante mediocridad, se ha quedado como sin un discurso, sin una respuesta. Es como fácil decir cosas cuando estamos en un periodo, ¿no es cierto?, donde hay algunas carencias, que los impuestos, que todo. Pero en estas condiciones, como que los discursos llegan al nivel de ser tan raros de que empiezan a volver con los fenicios, ¿no es cierto?, el bajar impuestos a la empresa o el perseguir al 1%. O sea, es como una cosa. ¿Hay algún cambio de liderazgo? ¿Hay posibilidades de que después de esto haya por lo menos cambio en la política, en la manera de verlo? Yo sé que depende mucho también de qué hagan las autoridades, qué haga el gobierno, pero ¿cómo ven ustedes esto? Porque me ha llamado bastante la atención. Yo no sé cuántos retweets recibirán los reyes del Twitter del estallido, o sea, que eran como los que uno ha viralizado. Entonces, me tiene como un poco curioso qué es lo que está pasando en esa dimensión. Patricio, si quieres, comienza. A ver, yo voy a ir como un poco de lo general a lo particular. Yo creo que desde hace rato que no hay un horizonte de proyecto en la política en Chile, y no solo en Chile. O sea, por eso es que aquí estamos también envueltos en algo que es un problema del mundo. La crisis de la democracia representativa tiene mucho que ver con las grandes transformaciones tecnológicas, con las capacidades que cada cual tiene o imagina que tiene de expresarse sin mediadores. No tan antiguamente, uno de los grandes poderes del partido político se llamaba el mimeógrafo. Tú te acordarás, en tiempo de Pinochet, el dueño del mimeógrafo de alguna manera era el que articulaba todo. Ahí salía el panfleto que convocaba a cualquiera fuera la actividad. Hoy día cada cual tiene su propio artefacto, y parece que esto lleva, además, agudiza mucho el sentimiento mágico de que soy yo sin representante ese que puede cambiar el mundo. O sea, por eso es que incluso habitan unos cuantos se le pasa a llamar cocina a la representatividad prácticamente. O sea, cuando se reúnen los representantes de un grupo y acuerdan algo, hay un mundo que le llama cocina. Esa ficción está muy viva, y por lo tanto yo no descartaría, pero con esto estoy invitando a pensar en no sé cuántas décadas más, que sí vaya un cambio en la política tradicional, Daniela. O sea, lo digo en el sentido, pero aquí estoy jugando, estoy invitando a especular, digamos, no a pensar algo que nos importe en este minuto, no es el asunto. Pero es posible que de aquí a un rato haya que pensar maneras de participación más directa, con todos los riesgos que implica, con todos los costos que va a tener acomodarse a eso, etcétera. Es una posibilidad, o sea, que la requiera prácticamente los mismos progresos tecnológicos, que muchas cosas se vayan acordando de maneras distintas. Es posible, yo no lo descartaría. Si los partidos políticos en el proceso constituyente, que es una gran posibilidad también, se encargan de poner a su gente en lugar de hacer el esfuerzo
diría yo, generoso y visionario de abrirse a nuevas representaciones, de permitir el ingreso más bien de otro tipo de personalidades, de mucho independiente, etcétera, y yo creo que el proceso va a frustrar y sería grave, sería muy jodido. O sea, si los partidos, tentación que la tienen, no solo la deben tener, sino que debe estar metida en medio de todas sus plantillas Excel, digamos, no tengo ni la menor duda, pero si no se dan cuenta o si no se ayuda a que se den cuenta de que llevar a cabo un proceso constituyente pagando favores políticos al interior de sus filas sería calamitoso, bueno, yo creo que aquí ya no sé, vamos a tener que empezar a preocuparnos más todavía con lo que viene después del coronavirus. Y finalmente, para entrar en los liderazgos, en medio de todo este mundo en transformación, de una democracia representativa gastada y no constituida con confianza, aquí y en la quebrada del Ají, con partidos políticos como están, etcétera, nos damos cuenta también que está totalmente ausente acá cualquier concepción parecida a los liderazgos que conocimos. A mí me llama mucho la atención un asunto con esto. Todos los valores que hasta hace muy poco tiempo atrás constituían el liderazgo, hoy día son sumamente despreciados. Lo admirable, la estampa de poder, lo ejemplar, lo sabio, lo superior. Todo eso hoy día es muy mal visto. Un gran ejemplo es lo que le pasa a Ricardo Lagos. La imagen, así como Piñera, también estará dándose cuenta, o no se ha dado cuenta, pero se va a tener que dar, o se está dando cuenta en estos días, de que el ganador, el triunfador, que estuvieron tan de moda en los 90, el winner, etcétera, ya no gusta. Alguna vez fue ejemplo a seguir, ya no gusta. ¿Qué es lo que vemos en los liderazgos actuales o pseudo liderazgos? Porque esto es casi los antilíderes, digamos, pero que se constituyen en líderes. Cercanía, no sé, medianía, diría yo. El no destacar, el cuidarse de no destacar. Es algo así como, esto es bien complejo, digamos, ¿ah? Porque vemos que Katy Barriga, digamos, sube mucho en la encuesta y yo no me reiría. Los liderazgos, digamos, que se van instalando no son liderazgos de construcciones intelectuales. Hoy día entramos en el territorio de los alcaldes. Los alcaldes, la política alcaldicia es una política que en momentos de necesidad puede hacer mucho sentido, pero en momentos de construcción de proyectos o de largos plazos lo hace menos y más bien preocupa. Yo ahora me he acordado mucho, me aparece en la cabeza un artefacto de Nicanor Parra, entre sus muchos artefactos que tenía con las cruces, como ese Boyihuelvo, donde está una cruz vacía, en fin. Tenía otro que es una cruz de mimbre, donde arriba dice el que pierde gana. Eso que funciona tan bien además a nivel de los valores cristianos, digamos, y que ejemplifica tanto la versión de la historia de Jesús mismo, hoy día da una clave política no menor. Si Sebastián Piñera, por ejemplo, acá quiere ser el que gana, va a perder. Si de verdad quiere ganar, va a tener que saber ponerse como perdedor. Y en los liderazgos algo de eso está fluyendo. Es mucha la gente que parece estar dispuesta a apoyar a alguien que no se distingue mucho respecto de sí. A ese que se distingue demasiado parece que le generara cierta indignación. Es complejo, no sé cómo se maneja. Patricio, Daniel. Sí, varias cosas. Va para largo, sí, sin ninguna duda, y simplemente le pongo más pelo a la sopa. Si la situación sanitaria se sigue degradando como lo ha estado haciendo estos últimos días, no lo podrá hacer el gobierno porque no tiene piso para hacerlo, pero habrá que preguntarse si el plebiscito puede efectivamente ser en octubre, si vamos a poder tener una campaña razonable y la clase política tendrá que hacerse esa pregunta, ¿no? No estoy diciendo que haya que proponerlo ni nada, pero me parece que si no vamos a volver a clases, por ejemplo, hasta agosto, septiembre, uno se puede preguntar qué tipo de campaña vamos a poder tener. ¿Ah? No tengo una opinión prefijada sobre esto, para nada, pero si hace algunas semanas, digamos, pensábamos que esto iba a ir mejor, hoy día sabemos que la situación sanitaria va de mal en peor y que viene el invierno,
bueno, es una pregunta que va a haber que hacer, ¿no? Sobre el lugar de la política, vaya que es importante hoy día explicar bien esto, ¿no? Los técnicos hoy día son fundamentales porque necesitamos opinión científica fundada para saber cómo enfrentar esto. Pero eso también se funda en una ilusión, ¿no? Los técnicos no siempre están de acuerdo y uno, digamos, en cada disciplina y cada uno tiene la suya propia, gente muy experta tiene desacuerdos profundos. Entonces, no es que la ciencia nos vaya a dar como el oráculo una sola salida, ¿no? Y en segundo término, la política es indispensable porque acá hay que ponderar bienes, ¿no? Hay que ponderar muchos bienes en juego, ¿no? Está la salud, está la economía, está la vida de las personas, hay mucho empleo en juego, mucha industria en juego, al mismo tiempo no queremos que la gente se nos muera sin atención de salud, hay problemas de salud mental involucrados, ¿no? ¿Cómo va a salir la gente de este encierro después de todos estos meses, ¿no? Y esa ponderación de bienes naturalmente no puede ser técnica, es eminentemente política, ¿no? ¿Qué es lo que privilegiamos en este momento, en este lugar, ¿no? No hay respuesta técnica a esa pregunta, esa respuesta es eminentemente política, ¿no? Y sobre los liderazgos, sí, hoy día yo creo que Pato describe muy bien el problema, ¿no? Esto lo explica muy bien Tocqueville, ¿no? No toleramos la desigualdad, queremos igualdad y por tanto queremos identificación con el líder y por tanto queremos un líder como uno. Pero lo que pasa es que un líder como uno parece que no es tan líder o sus prácticas como líder no siempre son tan razonables, ¿no? Esto también juega muy a favor de lo que se suele llamar, a mi juicio, es un término muy jabonoso, pero que se ocupa, que es el populismo, ¿no? El líder populista también suele ser un líder que es percibido como igual, ¿no? O sea, que no tiene ninguna superioridad especial, sino que encarna y representa muy bien a las grandes masas, ¿no? Eso es extraordinariamente complicado, ¿no? Extraordinariamente complicado porque nos da liderazgos que son cada vez más rasantes, por decirlo así, ¿no? Y esto es solo una constatación, ¿no? Pero Chile necesitó de grandes líderes para salir del entuerto de los años 80, ¿no? De grandes líderes reconocidos, capaces de diálogos con liderazgo interno, ¿no? No es seguro que los tengamos hoy día, y ese es un problema, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis grandes motivos de preocupación hoy día es que líderes extraordinariamente inteligentes y jóvenes del Frente Amplio, me parece a mí, y los nombro porque no es ningún misterio, pero como son Giorgio Jackson y Gabriel Boric, a veces me parece que se quedan atrapados en lógicas asambleístas de universidad y no logran mostrar que tienen auténtica vocación de poder y no solamente auténtica vocación de rebeldes, ¿no? Y en esa generación que ya han pasado algunos años, porque ya del 2011 han pasado 10 años, o sea, han tenido tiempo para consolidarse, yo creo que de esa generación uno espera una visión política mucho más amplia que seguirle hablándole a la Asamblea de la fecha eternamente, ¿no? Yo creo que ese es un problema grave. Lo ejemplifico ahí, pero uno podría ejemplificarlo también en otros sectores, ¿no? Pero me parece que esa es la nueva generación política que emergió hace 10 años y que a mi juicio en esta crisis no ha estado a la altura de sus propias responsabilidades históricas y generacionales. Gracias. Yo creo que, me parece que hoy día, sin lugar a dudas, hay mucha solución técnica y cosas que requerimos, pero la solución final la da la política. Y es la política la que decide, porque precisamente hay trade-offs que elegir entre situación sanitaria, desde el cuánto gastar, son decisiones políticas que uno puede ilustrar. Y como decía Patricio, aparentemente la buena política sí da resultados en algunos lugares donde han tenido buen éxito con la epidemia. José, Bueno, estamos acercándonos al quisiera final. agregar una cosa corta. No, por eso. No, siempre se hace, no te preocupes, Patricio. Para finalizar, les voy a dar la palabra para que digan lo que quieren. Puedan hasta lanzar su campaña. Probablemente que hayamos muchos que votemos por ustedes. Oye, no, yo quisiera solo continuar un asunto que decía Daniel. Y contestándole a José, yo creo que no habiendo esos liderazgos o no existiendo, buenos son los acuerdos. O sea, por así decirlo, aquí hay dos posibilidades en esta cuestión. O seguimos a alguien o acordamos algo. De momento, no se me ocurre a mí mejor camino que acordemos algo. Es posible que en un futuro proceso constituyente se perfilen incluso liderazgos y aparezcan. Es una esperanza simplemente. Y liderazgos y nombres nuevos, si acaso esos partidos políticos
que describía Daniel le permiten el paso y la entrada a esas energías nuevas. Yo creo que el Frente Amplio, para también contestar bien derechamente eso, yo creo que el Frente Amplio se constituyó movido por energías, a ver, los últimos restos del siglo XX, digamos. Y creo que ya se están dando cuenta de que no bastan para mantenerlos unidos y yo hoy día no veo exactamente muy cohesionado eso que se llama Frente Amplio. Y creo que algunos de los liderazgos que tú has mencionado están en un proceso también de maduración y todavía le están hablando mucho efectivamente a sus asambleas, pero yo todavía veo mucho en distintos mundos políticos hablarle directamente a sus huestes, al parecer, porque fuera de esas huestes sus audiencias lo desprecian. Entonces se quedan de alguna manera con un discurso muy estrecho. Yo veo una total falta de proyecto en la izquierda, en todas sus facciones. Veo muy poca, no solo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no tienen por qué estar cohesionados, sino que creo que primero tienen que hacer un fuerte y profundo ejercicio de saber quiénes son y qué quieren. Al interior de cada partido tú ves mundos completamente distintos. O sea, Yanna Proboste y Ignacio Walker son bastante distantes. No sé, al interior del Partido Socialista, lo mismo, y en todos los partidos uno podría decir esto. Y yo diría que en la derecha no es demasiado distinto. Otra cosa es que está en el poder. Y el poder une con mucho entusiasmo, y eso lo sabemos, digamos. El mundo concertacionista lo conoce. Mantuvo unidos autocomplacientes y autoflagelantes durante un buen rato, digamos. Eh, pero estamos en un comienzo de ciclo. Yo creo que esta cuestión no es una liviandad decirlo, no es una obviedad. Estamos en medio de una transformación histórica enorme y no la podemos ver con demasiada cercanía, o sea, no la podemos ver con mucha nitidez porque estamos siendo partes. La aparición de la rotativa en el siglo XVIII en Francia hace que aparezcan los diarios y de alguna manera el ciudadano, que es el que hace la Revolución Francesa, es el lector de diarios. Aquí apareció la Internet. ¿Qué fenómeno cultural, qué habitante del planeta, qué equivalente al ciudadano va a dar pie? ¿De qué se van a tratar? ¿Cómo se van a ir en función de qué ideas concretas, de qué proyectos se van a llevar adelante algunas intenciones? ¿Qué estoy diciendo por esto? Los que les interesa la igualdad ya no van a tener la respuesta de la estatización de las empresas, digamos. Nadie está pensando en eso. Yo no conozco a nadie que esté pensando en eso. Pueden haber dos pelagatos poco relevantes, pero no es eso. El capitalismo parece ser algo parecido a la ley de gravedad al día de hoy, pero no así la versión que le conocimos en Chile en los últimos años. Entonces, ¿cómo esto se va a rebarajar? ¿Qué proyectos se van a constituir? ¿Cómo van a entrar los nuevos temas de género, los tecnológicos? En fin, en medio de esta conversación, creo que es algo que está en un momento muy germinal. Y para terminar, si tuviera que pensar en diálogos fructíferos hoy día en el Chile que se administra el futuro cercano, pensaría en diálogos técnicos políticos sumamente puntuales. En uno está participando el Pepo de Gregorio. Yo creo que esa conversación entre los economistas que se reunieron en el Colegio Médico y la moneda y los otros mundos de derecha puede ser un comienzo de acuerdo importante, no solo por lo puntual que genera ahí, sino por lo que pueda emanar, o sea, el constituirse como un principio de ambiente dialogante. Quizás otro acuerdo parecido podría ser cómo se administre la enfermedad de aquel lo sucesivo. Es decir, que no soy yo el que decide y yo el que gana cuando le achunta, sino que somos un grupo, los que somos un colectivo más grande y que representa más mundo, los que tomamos las decisiones en conjunto. Puede ser que ande por ahí. No habiendo liderazgo, buenas son las conversaciones. Muchas gracias, Patricio. Como que los últimos minutos, pero ha estado bastante completo lo que dicen, como que se taparon las preguntas, pero voy a dejar que Daniel cierre con estos puntos generales, donde hay una cosa como que sale también de la pregunta que es bien importante, que parte importante de lo que nos pase en el futuro va a depender en gran medida, y la dimensión que tome tanto el Estado,
es con cuánta éxito logramos pasar este periodo. Éxito que lo vamos a poder conocer en 3 años más cuando comparemos lo que pasó durante todo este año, porque la verdad que podemos tener brote, rebrote, entonces es bastante complicado definir éxito, pero obviamente es central en cómo está la capacidad de conversar y cohesionado salió nuestro país. Así que te dejo, Daniel, y después voy a decir algunas palabras de cierre. Sí, muchas gracias. No, simplemente reforzar un poco esta idea, ¿no? De lo importante que es el diálogo. Y claro, aquí el gobierno se enfrenta a una dificultad grande y la oposición también, ¿no? Que es, tiene que ser capaz de compartir responsabilidades para que después los costos también queden compartidos. No sé, que estamos todos en el mismo barco y por tanto el gobierno tiene que ser capaz de integrar a otros para que a la hora de pagar los costos, si es que hay errores, porque los va a haber, ha habido errores en todos los países del mundo. O sea, aquí no hay una receta para enfrentar esto, pero para que haya cierta unidad a la hora tanto de enfrentarlo como de pagar los costos después, porque si no, el sistema político queda completamente roto, ¿no? Y esto también tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que es que hay que abandonar en este tema tan específico como es la pandemia, la certeza epistémica, ¿no? O sea, el gobierno no está seguro de lo que está haciendo, no está seguro porque no puede estarlo y por tanto tiene que presentar sus medidas como un esfuerzo precario y contingente para tratar de controlar algo que es muy desconocido. Y las críticas también tienen que ser hechas, las críticas son muy importantes, por supuesto, pero también tienen que estar hechas desde la idea, mire, parece que usted se está equivocando y parece que si es que todos fuéramos un poco más humildes, ¿no? Que yo creo que es la condición propia del científico, ¿no? Es lo que dice Popper, ¿no? Mi tesis yo tengo que refutarla constantemente, ¿no? Yo creo que el sistema entero ganaría, ¿no? No estamos, nadie está seguro de lo que está proponiendo porque nadie sabe cuánto va a durar esto, nadie sabe cómo se comporta el virus. Yo una de las cosas más impresionantes hoy día es justamente eh, cómo en cada país el virus se ha comportado de modo distinto y tenemos aquí, va a haber estudios, supongo que por años y siglos, ¿no? De cómo cada país manejó, qué cosas funcionaron y qué cosas no, ¿no? Como un laboratorio gigante el mundo hoy día, ¿no? Pero en ese contexto, cuidar cada espacio de conversación, cuidar cada espacio de diálogo, es muy importante, ¿no? Y efectivamente el mismo José está involucrado en esta discusión porque, claro, uno no se espera que el colegio médico saque una provisión económica, ¿no? Pero probablemente en tiempos de desorden como lo que estamos viviendo, hay que fijarse menos, digamos, en esas formalidades que pueden ser relevantes, yo no digo que sean completamente irrelevantes, ¿no? Pero allí donde haya espacios de diálogo hay que valorarlo, preservarlo y cuidarlo, ¿no? Aunque no sean ortodoxos, por decirlo así en ese sentido, ¿no? Así que muy de acuerdo con Paco en eso, ¿no? Cada lugar de conversación y de diálogo hoy día vale oro, ¿no? Porque es lo que más necesitamos. Muchas gracias, Daniel. Ya que me provocaste, voy a tener que hacer una sola aclaración. No fue una provocación para aclarar. Lo que nosotros hicimos, un grupo de 6 economistas, fue una propuesta nuestra que nos pidió el Colegio Médico para llevarla a la mesa social, porque dijeron efectivamente, cuando no hay una propuesta sanitaria, no puede ir acompañada sin propuesta económica, ¿por qué no preparan ustedes una? Y de ahí viene toda la discusión y todo, y fue un trabajo que además me dejó muy contento y satisfecho por el aporte que hemos hecho y muchos más que se están haciendo, y yo creo que en ese sentido todos tenemos que colaborar, porque lo más importante, y bien importante lo que tú dices, esta cosa de la humildad frente a lo que sabemos, que también nos tiene que llevar a capacidad de reaccionar rápido cuando las noticias van cambiando, y sobre todo porque no podemos dar la impresión y que a veces pareciera de que nosotros nos entristece cuando las cifras son malas y cuando al gobierno le va mal, porque precisamente lo que no queremos nosotros es que le vaya mal y que el desarrollo de la pandemia sea un desastre para el país. Para finalizar, yo siempre me gusta agradecer a Jackson González, quien es el cuarto panelista, pero que está detrás de nuestra facultad, de la bandera de nuestra facultad y que nos apoya mucho. Esto nuevamente está grabada y en una hora más va a estar arriba la grabación. El próximo jueves aún no tenemos nombre, pero el próximo jueves resérvenlo a las 12 nuevamente. Vamos a tener a Carmen Reinhardt. Carmen Reinhardt fue nombrada hace una semana, un par de semanas, la nueva economista jefa del Banco Mundial, donde estuvo Paul Romer hace poco, un cargo donde van realmente gente de extremado prestigio, y Carmen Reinhardt es muy conocida por todos nosotros por su trabajo con Rogoff sobre This Time is Different, sobre temas de deuda en el mundo, sobre temas económicos y en particular en mercado emergente, y nos va a hablar de muchos de
los temas en particular, que hay harto desafío, porque la economía, después de todo lo que hemos aprendido, van a salir bien endeudadas a la salida de esto y con volatilidad de capital. Entonces, sin lugar a dudas, saliendo un poquito de este tema, quiero agradecerle muchísimo a nuestros dos panelistas. Ha sido muy útil. La audiencia se ha quedado muy, muy interesada. No pudimos sacar todas las preguntas que habían, pero realmente, como esperamos que sean estos webinars, nos han dejado y nos dejan temas para pensar y para seguir reflexionando hasta el próximo. Así que muchísimas gracias por haber participado, que estén bien, cuídense y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao.